Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la potencia radiada por una carga puntual acelerada. Vamos a considerar una partícula acelerada, inicialmente una trayectoria arbitraria. Recordemos que los campos eléctrico y magnético asociados al movimiento de dicha partícula están dados por las expresiones 1 y 2, conocidos como los campos de Liénard-Wicker. Aquí es importante evidenciar cuáles son las dependencias en dicha expresión. Por ejemplo, aparece un vector unitario R', aparece el vector unitario R, que es el vector unitario que apunta desde la posición retardada de la partícula hasta el punto de observación. Recordemos que se denota o se conoce esta como posición retardada de la partícula debido a que la señal tiene velocidad de propagación finita. Conforme esta señal se va propagando, en el instante en que llega la señal al punto de observación, la partícula realmente tiene otra posición diferente, o sea, la posición actual o posición presente. Entonces depende de este vector unitario, al igual que de la velocidad de la partícula, ¿sí? Y por supuesto de la distancia que hay desde la posición retardada hasta el punto de observación R. Y este G, que es un factor Doppler, que depende de la velocidad y la posición, tal cual como se muestra acá, en términos de este vector unitario. Aquí vemos que este término del campo es un término que difiere de este principalmente porque el segundo depende de la aceleración además de la posición y de la velocidad. ¿Ok? Entonces, por esa razón, a estos campos se le denominan campos de aceleración y este solo se conoce como campo de velocidades. Esto es algo que ya hemos comentado anteriormente, pero no sobra mencionarlo nuevamente. Lo que debemos tener en cuenta es que cómo son las dependencias respecto a la distancia radial r, ¿sí? A la distancia retardada. Precisamente que aquí aparece 1 sobre r al cuadrado y aquí aparece 1 sobre r. Y sabemos que los campos que decrecen como 1 sobre r son campos que contribuyen al campo de radiación. Y cualquiera que decrezca mucho más rápido que ese no contribuye a la radiación. Entonces, precisamente vamos a centrar nuestra atención en esto. Porque la energía radiada al infinito por una partícula cargada en movimiento está determinada exclusivamente por los campos de aceleración. Entonces, nos concentramos en dichos campos y sabemos que, y lo podemos comprobar fácilmente, que este campo magnético está relacionado con el campo eléctrico de aceleración por esta dependencia simple, lo cual nos permite calcular de un modo bastante directo el vector de Poynting asociado. El vector de Poynting asociado a dichos campos es el vector de densidad de potencia, es decir, el vector de potencia por unidad de área emitida por esa partícula acelerada. Entonces aquí tenemos una expresión general, ¿sí? Lo cual nos dice, bueno, si tenemos la potencia por unidad de área, pues naturalmente podemos calcular la potencia radiada por unidad de ángulo sólido, debido a que el elemento diferencial de área relacionado con el ángulo sólido, es decir, este ángulo sólido es el que subtiende el elemento de área de A, está dado por esta expresión simple. Entonces, aquí utilizando la regla de la cadena, es claro que a partir de la potencia por unidad de área diferencial podemos calcular la potencia por unidad de ángulo sólido diferencial también. Entonces nos queda de esta forma y aquí diríamos, bueno, si realmente estamos calculando la velocidad a la que la energía fluye a través de este ángulo, a través de este elemento diferencial de área, ¿sí? Ya tenemos el problema resuelto. Porque dense cuenta que aquí lo que tenemos es esta S, que ya fue calculada, ¿sí? De modo que si tenemos la trayectoria de la partícula, conocemos su velocidad y su aceleración, ya el problema estaría resuelto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque resulta que la razón en la cual la partícula libera energía, que es precisamente la potencia radiada, no es la misma razón a la cual la energía fluye
a través de la esfera de radio R teniendo infinito, debido al movimiento de la fuente. Claramente nuestra fuente está en movimiento, estamos hablando de una partícula acelerada. Esto es una diferencia sutil que nosotros debemos esclarecer. Y para esclarecerlo vamos a utilizar un diagrama de espacio-tiempo o diagrama de Minkowski para el caso unidimensional, en donde consideramos un movimiento de una partícula acelerada. Aquí, al ser unidimensional y al ubicar el receptor en esta posición, esto indicaría que la partícula se acelera pero en dirección opuesta al receptor. Supongamos que en el instante t1' se emite una señal, es decir, la partícula radia energía electromagnética, y esa energía electromagnética se va a detectar en el receptor en el instante t1, y a su vez la partícula sigue viajando y nos interesa un instante cercano t2', ¿sí? O un instante t2 arbitrario, puede ser arbitrario. Y también esta señal va a viajar y va a ser detectada exactamente en el instante t2. Recordemos que estas líneas naranjas representan la trayectoria, se puede decir, sí, la trayectoria en el espacio-tiempo de una partícula de radiación, por ejemplo un fotón, ¿sí? Para entenderlo en términos simples. Entonces, como esta radiación se está propagando a la velocidad de la luz, estamos en el vacío, ¿cierto? Entonces, es claro que esta pendiente debe ser igual a 1, o sea, un ángulo de 45 grados, porque aquí estamos graficando C por T contra X. Bueno, muy bien, entonces lo que vamos a hacer es partir del hecho de que la energía tiene que conservarse. Entonces, toda la energía que se emite en el intervalo T1', T2' es la misma energía que se detecta en el intervalo T1, T2. Ahí no hay discusión, por conservación de la energía. Sin embargo, lo que difiere es la velocidad con la cual se tienen lugar esos procesos. Aquí gráficamente, y sin hacer cálculos rigurosos, podemos darnos cuenta que el intervalo T2 menos T1, o sea, delta de T, es diferente al intervalo T2' menos T1', que es el intervalo de delta de T'. Entonces, claro que así las energías sean las mismas, las potencias son diferentes. Esta potencia radiada, dividiendo esta energía sobre este tiempo, sería diferente a esta potencia que fluye o que se detecta aquí en el receptor. Entonces vamos a partir de este hecho. Vamos a calcular la energía que se detecta desde el instante T1 hasta el instante T2. Aquí está. ¿Y cómo lo calculamos? A partir del vector de Poynting. Entonces aquí proyectamos ese punto R, proyectamos el vector de Poynting sobre un elemento normal a la superficie de radio R, y si lo multiplico por un elemento diferencial de área, entonces ya tengo la potencia que fluye a través de ese elemento de área. Y si lo multiplico por un intervalo de t, pues tengo la energía que fluye en ese intervalo de tiempo. Y al integrar de T1 hasta T2, ya tenemos la energía total que fluye a través de ese elemento diferencial de área desde T1 hasta T2, que es lo que se detecta aquí en este detector. Es claro que estos tiempos están relacionados con el tiempo de emisión o el tiempo retardado, a partir de esta expresión. Entonces, si despejamos T de acá, es claro que para cada instante T1 y T2 obedecen a estas relaciones, y dado que están relacionados, nosotros podemos reescribir este diferencial utilizando la regla de la cadena. Y también, pues, es claro que los límites de integración se pueden escribir en términos de variables primadas. Entonces, a partir de esta relación, es claro de que toda esta cantidad que aparece aquí representa la potencia, aquí sí es radiada por unidad de área, es decir, de PdA. Pero notemos que aquí está en términos de T', la variable primada, que es el tiempo de retardo. Entonces, si yo multiplico este de PdA por un elemento de área, aquí me disculpan, este de A es el mismo de este, de área, entonces yo tengo potencia. Si esa potencia la multiplico por este de T',
entonces tendría la potencia radiada en el intervalo de t'. Y si integro desde t sub 1', aquí me disculpan, t sub 1' hasta t sub 2', entonces pues ya claramente tenemos la energía total radiada, que es la que nosotros vamos a enfocarnos. Entonces, bueno, una vez ha sido identificada la potencia radiada por unidad de área, y debido a la relación que guarda con el ángulo sólido, es claro que utilizando la regla de la cadena podemos encontrar la potencia por unidad de ángulo sólido, que equivale a tomar esta expresión que está acá y multiplicarla por r al cuadrado. Es decir, r cuadrado por d omega es de área. Y ahí se puede ver claramente la relación, esta que tenemos acá. Entonces, ahora sí hemos calculado la potencia radiada por unidad de ángulo sólido. Antes de nuestra discusión, miremos la estructura. Mire la estructura matemática aquí y compárela con esta. Es claro que difieren en el factor de t de t', es decir, la derivada del tiempo respecto al tiempo retardado. ¿Ok? Entonces es lo único que nos hace falta calcular. Si este es igual a 1, las expresiones coinciden. ¿Ok? Son exactamente las mismas. Y precisamente esto ocurre cuando la fuente está en reposo, como lo vamos a demostrar. Entonces vamos a calcular esta derivada precisamente usando esta relación, escribiendo el t en función de t'. Aquí está. Y haciendo aquí pues unas operaciones matemáticas algebraicas, ¿sí? Nosotros podemos calcular la derivada del tiempo con respecto al tiempo prima y va a quedar en términos de la velocidad y del vector unitario r. Es decir, el vector unitario que va desde la posición retardada de la partícula hasta el punto de observación. Aquí está. ¿Ok? Entonces, sustituyendo esta expresión en la número 8, recordemos que era lo único que nos hacía falta calcular. Y ya tenemos entonces nuestra potencia radiada por unidad de ángulo sólido. Y ahora sí vamos a sustituir el vector de Poynting que hayamos calculado. Entonces ese vector de Poynting está calculado aquí en la expresión número 6. Ya vamos a sustituirlo. Entonces lo que tenemos es la expresión para la potencia radiada por unidad de ángulo sólido. Miremos cómo son las dependencias. Aquí en la expresión 6 estamos calculando el vector de Poynting en el instante t. O sea, estamos calculando la potencia por unidad de área, ¿sí? En el infinito, pero por unidad de área diferencial, ¿no? Pero esa está calculado de acuerdo a un tiempo de emisión retardado, un tiempo retardado. ¿Ok? Mientras tanto, cuando nosotros calculamos aquí este dp de omega, ahora también está todo en términos del tiempo retardado. ¿Ok? Entonces, ahora sí hemos calculado una expresión general y supremamente valiosa, porque a partir de esta expresión nosotros podemos calcular la potencia radiada por unidad de ángulo sólido para cualquier partícula cargada, sin importar el movimiento que tenga. Es decir, esta es una expresión genérica que podemos utilizar siempre que conozcamos la trayectoria de la partícula. Vamos a comenzar por un caso particular sin necesidad de definir la trayectoria de la partícula y que nos conduce a un resultado muy interesante. Y tiene que ver con el movimiento arbitrario no relativista. Entonces, en este caso, beta es mucho menor que 1. Y aquí aprovecho para comentar que si beta es mucho menor que 1, entonces este término no cuenta. ¿Sí? Que es el que marcaba la diferencia, lo que habíamos comentado hace un momento. Si beta es mucho menor que 1, esta derivada es igual a 1. Lo cual también ocurre naturalmente para partículas que están muy localizadas, los cuales obedecen esta relación. Entonces, es claro que funciona como un elemento corrector ese término de Doppler. De hecho, se le conoce como factor Doppler. Entonces, para analizar este caso, este límite es una buena aproximación en la expresión anterior.
¿sí? Entonces aplicamos el límite beta tendiendo a 0 aquí. Desaparece este acá, ¿sí? Y nos queda bastante simple como esto. Y aquí pues esto es la magnitud de un producto cruz entre dos vectores. Sería, digamos, equivalente a esta expresión que está acá. Lo podemos comprobar, ¿correcto? Que sería magnitud del primero por magnitud del segundo por el seno del ángulo que los separa, comprendido entre ellos al cuadrado. La magnitud de este es igual a 1, entonces nos queda solamente la magnitud de este al cuadrado. Ahí está. Y porque los vectores son ortogonales, entonces va a ser seno de 90. Esto lo pueden comprobar sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos esta expresión y para obtener una representación gráfica de la distribución angular de potencia, es decir, la potencia radiada por unidad de ángulo sólido, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a elegir el origen en la posición retardada de esta partícula, ¿correcto? Y vamos a alinear el eje Z con la aceleración instantánea retardada. Es decir, no estamos diciendo que la partícula se está moviendo hacia acá. No, esta es la dirección de la aceleración. Y nosotros no hemos definido ni siquiera el movimiento. O sea que si fuese un movimiento circular, la partícula de hecho se estaría moviendo perpendicularmente en este instante. Entonces este es un sistema coordenado, digamos, instantáneo, que coincide con la aceleración instantánea retardada de la partícula. Y luego pues introducimos ya el vector de posición retardada, ya tenemos el origen definido. Y aquí entonces nos quedaría el vector área unitario, o sea que estamos ubicados el punto de observación por acá. E incorporamos este ángulo θ. Entonces al hacer esto, pues esto se hace bola elemental, ¿cierto? Se vuelve elemental, magnitud de este por magnitud de este por el seno del ángulo comprendido entre ellos, que sería seno de θ. Y hemos encontrado ahora sí la expresión correspondiente a la potencia radiada por unidad de ángulo sólido. Si hacemos la representación del diagrama de radiación, sería este, por ejemplo. Si esta es la aceleración, vemos que para θ igual a 0 o θ igual a pi es nula, es decir, no hay radiación emitida en la dirección de la aceleración, y por el contrario es máxima en el plano perpendicular a la aceleración, que es el plano ecuatorial. Aquí entonces tenemos la distribución angular de potencia, un diagrama que ya habíamos analizado y que coincide a la perfección con el caso que analizamos, por ejemplo, del dipolo oscilante. Claro, el dipolo oscilante no es más que un caso particular de esta situación que estamos analizando acá. Y la prueba está, y usted lo puede hacer, es considerar una partícula en movimiento armónico simple, ¿sí?, en torno al origen, y utilizar estas expresiones, ¿sí?, calcular la aceleración para el movimiento armónico simple y va a encontrar que efectivamente es la misma. Bueno, entonces generalmente nos interesa la potencia total que está radiando la partícula y pues simplemente integramos sobre todos los ángulos sólidos. Y aquí pues lo que tenemos es en coordenadas esféricas esta expresión, integramos y obtenemos la fórmula muy conocida como fórmula de Larmor, ¿sí?, que fue quien predijo teóricamente la potencia radiada por una partícula cargada acelerada a bajas velocidades en comparación con la velocidad de la luz. Bueno, muy bien, con esto finalizamos el estudio de la potencia radiada por una carga puntual acelerada. En el siguiente video lo que vamos a discutir son otros casos particulares como lo es la aceleración de una partícula cuando la velocidad y la aceleración son paralelas. Y después, posteriormente, nos enfocaremos, por ejemplo, en el caso cuando las partículas describen una aceleración en movimiento circular uniforme, que es lo que se conoce como radiación ciclotrónica, y para el caso relativista como radiación sincrotrónica.